Bueno, buenos días a todos. Disculpad sobre el pequeño retraso que nos habíamos marcado ayer, este retraso pequeño en el comienzo de unos minutos. Y bueno, pues para mí es un placer presentar a Antonio Díaz, que es escritor, novelista y además ha sido uno de los coordinadores de todo este experimento desde su inicio, ¿no? Aparte de que ha hecho, como habréis visto, muchas tareas en que tenemos que agradecerle, yo creo que todos los que nos hemos enmarcado un poco en esto, ¿no? Él nos va a hablar sobre el bienestar desde el punto de vista de la literatura y más concretamente sobre un libro suyo, ¿no? Y cómo se percibe esas sensaciones en el ámbito de la literatura y a la hora, me imagino, de enfrentarse con la hoja y empezar a describir los sentimientos y las emociones de los personajes desde el punto de vista literario. Yo poco más que decir y reitero, un placer tenerlo aquí con nosotros y escucharlo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Hoy casi podríamos reinventar la ponencia y estaría muy al día algo relativo al viento, ¿no? El bienestar relacionado con el levante en la costa de Cádiz o algo así. Bueno, esta ponencia, de haberla desarrollado el primer día de este encuentro, habría sido muy diferente. Vuestras aportaciones anteriores me han permitido conocer mejor a los personajes de mi novela y entender por qué hacen cosas tan raras. Mi concepto del bienestar está muy unido a este tipo de actividades. Por cierto, después de oíros quizás deberíamos haber determinado que este encuentro durara al menos 21 días. Para empezar, ¿qué relación tiene la literatura con el bienestar? Aunque ya está todo dicho con relación a este tema, el lenguaje y bienestar, algunas obras literarias ayudan a formular y a transmitir mensajes alentadores, palabras de nuestro querido José Antonio. Por otro lado, aunque la metaliteratura nos presente a veces el acto de la escritura como una penalidad cercana al sufrimiento, es innegable que algo tendrá esta actividad para que cada día seamos más los que caemos en las pegajosas de las letras. ¿Será acaso por el bienestar que suministra la creatividad? Hay otras facetas en la literatura donde podemos abordar el bienestar. Pero ciñéndome al título de esta ponencia, demos un paseo de la mano de Marta, Domingo, Rubén, Fuensanta, Jenny, Caballo Cartón, el viejo Choco. A ver qué nos dicen ellos. Durante muchos meses moldeé sus formas de ser y sus vivencias, disfruté de su compañía, contuve sus impulsos como haría un buen padre, o los empujé a saltar ríos revueltos como haría un buen compañero de pubertad. Con la intención de que entendáis un poco el entorno de los personajes, os haré una breve sinopsis de la novela. Estamos en 1975, en plena transición. Rubén, un joven fotógrafo catalán, se encuentra fortuitamente con una señora andaluza en Barcelona. Esta huye ante cierto malentendido y Rubén decide seguirla para disculparse, pero la pierde de vista. Las circunstancias posteriores llevan a Rubén hasta Jerez, San Fernando y Cádiz en busca de la mujer. Tras su aventura por estas tierras, recibe un paquete con cintas de cassette con la grabación de Marta narrándole su vida. En la novela se narran las vidas de estos personajes localizados en distintas capas de la sociedad española, repartidos a lo largo de un amplio espacio de tiempo, desde la Segunda República hasta la Transición, en el siglo XX. Esta circunstancia nos permite estudiar a través de sus vivencias las distintas características de los personajes desde el punto de vista del bienestar y catalogarlos incluso en razón de su situación social, su edad, su ubicación o incluso los avatares en que se ven envueltos, como por ejemplo la guerra civil. Pero esa complejidad de sensaciones se trasladan también al lector.
Permitidme que os cuente que antes de escribir esta ponencia he preguntado a algunos lectores y lectoras sobre la posible aportación de los años de la ballena al bienestar. Y al menos dos han coincidido en la visión de la infancia en sus líneas, otros resaltan el tratamiento de la reconciliación y hay quien ha destacado la capacidad de Marta para superar la adversidad. Si la literatura es básicamente narración, ¿en qué medida nos puede influir para alcanzar ese estado en el que nuestra salud física y psíquica está ajustada a nuestras propias expectativas? Una característica de los años de la ballena consiste en la narración en primera persona, en esas cintas que os citaba anteriormente, de su protagonista. Para ello utilicé una estructura de 15 capítulos en los que Marta, grabando en cintas magnetofónicas, narra su vida desde su infancia, alternándose con otros tantos capítulos de un narrador omnisciente que nos ubican y dan coherencia a las grabaciones a pesar de una aparente desconexión. El relato de Marta es una narración hacia otros personajes, hacia el lector y sobre todo y principalmente hacia sí misma, lo que nos da la posibilidad de analizar la relación entre el bienestar y la narración o reconstrucción, tanto de la historia de la protagonista como de su propia identidad. Cuando nos hacemos nuestra propia narración vital, cuando nos contamos nuestra propia vida, estamos adaptando nuestras vivencias a nuestras necesidades emocionales. ¿No es esto acaso la base del psicoanálisis? Los años de la ballena es también una novela de investigación, por lo que tiene una parte de ficción y otra histórica. Si analizamos la parte histórica desde el punto de vista del bienestar, primero deberíamos tener en cuenta que no somos nadie para juzgar unos actos cuyas circunstancias fueron muy diferentes a las que vivimos nosotros. Que todos nosotros, jóvenes y mayores, somos como somos debido, entre otras cosas, a aquellos hechos. Quizás por esa transferencia de información genética propuesta por Baker, que nos contaba Felicidad en su primera intervención. Y por último, que intentar entender aquello es acercarse al conocimiento de nosotros mismos. Marta, esa señora de 63 años, no muestra ansiedad en su narración. La ansiedad la produce el futuro incierto y no es ese su caso. Quizás sí algo de nostalgia, concepto que no parece del todo incompatible con el bienestar. Todos conocemos una expresión muy gaditana, casi siempre femenina, esa de yo te digo mi verdad, ¿no? Que quizás te cuenta alguna exageración, que quizás sea una verdad sesgada e incompleta, pero es la suya, no tiene otra. Una de las formas de evitar multitud de verdades, mi verdad, tu verdad, su verdad, puede venir precisamente de la mano de la literatura. Marta nos cuenta su verdad y la literatura es su notario. Refiriéndose a los graves sucesos durante la Guerra Civil en San Fernando, nos dice, y ahora voy a impostar un poco la voz porque hablo en boca de Marta. En junio del 37 se casaron. La fecha no se me va porque el mes anterior fue lo de la ballena y al mes siguiente comenzó la guerra. Mala fecha para empezar un matrimonio. Mi madre, la pobre, lo barruntó todo. Ella decía que cuando una ballena aparece en la playa es porque viene a traer desgracias. Recuerdo una discusión en el patio a cuenta de la dichosa ballena. Unas decían que los años de la ballena eran cada 7 años, otras que cada 5. Había quien decía que solo influía en los embarazos y que nacían los niños muertos. Mi madre no tenía dudas. Los años de la ballena traen desgracias para todos. Eso decía. Ah, no te lo he dicho. Resulta que en la playa de Camposoto apareció una ballena muerta un mes antes de que se casara Mifuen, en el 36. La pobre. Cuando saltó el movimiento, estaba del lado en que supuestamente debía haber sufrido menos. Pero era tan sensible, tan dulce, tan poca cosa que le afectaba todo lo que sucedía a su alrededor. En este pasaje hemos visto la inminente aparición de la guerra civil, la influencia de la superstición en la madre de Marta y la debilidad de carácter de Fuen.
característica que más tarde resultará definitiva para su destrucción personal, psíquica y físicamente. Aún no se había inventado la palabra resiliencia. Sigamos con la parte histórica. La escritora Eva Díaz Pérez, en su conferencia para la Fundación Caballero Bonal, La literatura contra el historicidio, nos explica que a través de sus novelas ha tenido la oportunidad de recomponer importantes hechos de nuestra historia completamente olvidados. La investigación me permitió montar la ficción narrativa de Los años de la ballena sobre una serie de sucesos históricos, algunos de ellos no muy conocidos, consecuencia del levantamiento militar en el San Fernando del 36. La búsqueda y el encuentro con el conocimiento nos libera de las ansiedades e inhibiciones de la duda y nos permite dejar de preocuparnos sobre qué es lo que debemos creer. Nuestras mentes experimentan una sensación de calma y por fin nos sentimos relajados y seguros. ¿No es esto acaso también bienestar? Si hubiera un mercado de emociones, los escritores serían mayoristas. Pero en estos días he captado también muchísima emoción en nuestras caras. Ante cualquier relación de una investigación científica o cualquier detalle que nos permitiera conocer mejor nuestro comportamiento. Pero bien, una vez asentada la verdad, como cualquier vuelo que parte siempre de tierra firme, echemos a volar la ficción. Cuando vemos en nuestro entorno algún que otro personaje inestable que sufre, que no consigue el equilibrio necesario para un mínimo bienestar, deberíamos preguntarnos qué tipo de vivencias le ha llevado a ese punto. Casi siempre en su infancia, como es el caso de nuestro amigo Fali Caballo Cartón. En este pasaje se narra los únicos Reyes Magos que recibió en su vida. De pronto, muy tempranito, amaneciendo aún, se abrieron las cortinas y apareció Fali de mano de la Charito, restregándose los ojos de sueño y encogiendo los hombros de frío la criatura. «Que sí, Fali, que te han traído los reyes una cosa, hombre, míralo, está ahí fuera», le decía a su hermana. Y cuando Fali vio el caballo, no te puedes ni imaginar la cara que se le puso. Pobrecito mío. Todavía se me encoge el corazón de recordarlo. Con una expresión de gozo y asombro gritó con toda su fuerza: ¡Un caballo! Se soltó de la mano de su hermana, pegó un brinco para sentarse sobre el animal y ¡chof! El caballo se desparramó en el suelo como si Fali se hubiera montado sobre un pedazo de carne de membrillo. La relentada de la noche lo había empapado de humedad y aquello era una pasta de cartón mojado y chuchurrío. No se me olvidará en la vida la carita que puso, qué dolor de él. Luego se hizo famoso en toda la isla. Todos los niños sabían lo de los reyes, lo de sus reyes y se chufleaban de él. Durante años iba cargado de piedras en los bolsillos y a todo el que desde lejos le decía ¡Caballo de cartón!, le endiñaba una pedrada que se enteraba. Más de una chocaura provocó con sus cabreos, la de cantazos que pegó el pobre Fali. Pues sí, parece evidente que nuestras vivencias infantiles son los ladrillos que conforman el edificio de nuestro bienestar adulto. Muchas páginas más tarde, años más tarde, quizás, aparece de nuevo este personaje en la voz de una mujer. Este hombre, Fali, es mi hermano. Cuando era chico hacía mucho con Marta, ella tenía debilidad con él. Es un poco retrasadillo, como veréis, pero no hace nada daño a nadie. También hay otras circunstancias que pueden afectar a un futuro bienestar. En las largas horas que pasé en aquella enorme casa me empapé de una educación que ya hubieran querido para sí otras muchas niñas de mi edad, como por ejemplo la Chinita. La llamábamos así porque por los ojos que tenía, más graciosa. La chiquilla sacaba agua del pozo de nuestro patio y allá que iba con el cubo de zinc llenito hasta el borde.
casi más grande que ella, a casa de un matrimonio mayor que vivía un poco más arriba y que no tenía agua en su casa. En verano iba descalza todo el día, que no se me quita de la cabeza el agua dando tumbos dentro del cubo y salpicándole los pies y su trajecito lleno de chorretes. Así se ganaba unas perras y mira si era lista que se las gastaba en una amiga para que la enseñaran a leer y a escribir. A las casas donde daban clases particulares se las llamaba así, amiga o miga, no sé por qué, la verdad. La Chinita se buscaba la vida en un mundo rudo, en un universo de dificultades del que era difícil salir. Pero las circunstancias pueden cambiar para bien o para mal en cualquier momento. También aparece de nuevo este personaje unas páginas más tarde. Un día sacó mi madre una cabra muerta con el cubo. Qué susto se llevó todo el mundo. Nadie había echado allí a la pobre cabra. Pero Juan nos explicó que pudo haber llegado por las cuevas esas de las que yo te hablé antes, de alguna huerta lejana. Al principio se dejó de sacar agua por miedo a alguna enfermedad, pero enseguida pasó todo y se empezó a usar el pozo otra vez como si nada. La única que perdió fue la Chinita, que cuando se enteraron de aquello, los que le compraban el agua le dijeron que no le llevara más. Y se acabó el negocio. Y la amiga y las clases. ¿Has visto? Lo que yo te decía, lo que son las cosas, las circunstancias. ¿Qué habría sido de la Chinita si la puñetera cabra no se hubiera caído en un pozo lejano? A lo mejor la cabra estaba intentando comer un hierbajo, y quién sabe. Si este no hubiera crecido allí, habría cambiado entera la vida de la Chinita, ¿no crees? Pero no todas las experiencias infantiles de esta novela son traumáticas. También a veces hay una especie de sabiduría primaria capaz de modificar el ambiente hostil. Cuando ya nos despuntaban las tetitas, nos dio primero por coleccionar estampitas de santos y luego por leer a Edgar Allan Poe. Lo de las estampitas era lógico. Las monjas del colegio nos tenían atemorizadas con el infierno y siempre con nuestros velos blancos de aquí para allá, que si las flores amarillas, que si misas, que si ofrendas. Lo que no se imaginaban ellas era que las estampitas de santos llegaron a ser para nosotros como los cromos de los artistas de cine. ¿Qué crees tú que podrían pensar entonces unas niñas que despiertan a la sexualidad con estampas de santos desnudos? Mira, teníamos una de San Sebastián, con un cuerpazo lleno de músculos atravesados por flechas que por poco hace que nos metiéramos a monjas. Era como un enamoramiento de esos de la pubertad, pero más de dentro. Más místico, no sé. Menos mal que nos dio luego por los cuentos de terror y se nos fueron pronto esas pamplinas de la cabeza. Los amores místicos se perdieron como se perdió el tesoro de las monedas de oro. Así, como sin darnos cuenta. Y como hablábamos antes de caballos, ballenas y cabras, otra característica de esta novela es la influencia de la conducta de los animales en sus personajes. No sé si deseo entresacar alguna conclusión filosófica de este hecho, o quizás tan solo reflejar la autenticidad humana en tiempos menos complejos y de menor influencia tecnológica. Aquí un pasaje con Pellejo Choco, un perro nada agradable de ver, al que se le había caído todo el pelo. Lo cierto es que el perro era muy noble. Siempre estaba cerca de nosotros, enroscado en el suelo, como si ya hubiera asumido que con esa pinta no debía esperar caricias nuestras. Cuando se lo veía así, hecho un bulto, parecía como si hubieran dejado caer allí un choco gigante. Cualquier perro lampaba por correr detrás de un gato. Nada más había que señalarlo y decirle ¡Honda, Honda! Pero con el Pellejo Choco no había Honda que valiera. Uno de los días que estábamos en la cocina jugando, levantó Chon la losa del aljibe, metió el cubo y en cuanto nos dimos cuenta, nos fuimos las dos corriendo a mirar dentro. Para mí era una alberca llena de misterio. Y mira por dónde Chon sacó al galápago en el cubo. El pobre arañaba las paredes con las uñas de las patas sin poder salir, animalito. Con un ruido de lata de esos que te arañan las tripas. Lo cogió sin miramiento
y lo tiró rodando hasta donde estaba Pellejo Choco. El pobre Galápago se llevó un rato haciendo el trompo boca abajo hasta que se paró. Sacó el pescuezo y apretando el pico contra el suelo, se puso derecho. Las dos mirábamos como tontas a la tortuga y al perro. Empezaron a olerse y a acercarse los hocicos hasta tocarse. En ese momento le dije a Fuen: habla flojito. Ahora Pellejo Choco es el dios de la tortuga. No creas que no he pensado mucho en aquella tontería. A veces los niños tienen más cordura de lo que parecen en las pamplinas que dicen. El Galápago no conocía a otro ser de más altura que Pellejo Choco. Así que lo mejor es no encerrarse en albercas ni aljibes, mirar un poquito más allá y buscar la luz de vez en cuando. No vaya a ser que te creas que cualquier Pellejo Choco es un dios. ¿No crees tú? ¿Existen las señales del destino o somos nosotros quienes debemos interpretar nuestro entorno para sacar conclusiones positivas? En este pasaje es posible que las campanas toquen a muerto. Sin embargo, Marta saca conclusiones positivas de un estruendo. Yo me protegía con la toquilla como escondiéndome, cruzándomela en el pecho. Eso hacía que el sudor frío se me pegara por todo el cuerpo. Entre eso y el nudo en la barriga que no se me quitaba, seguro que daría hasta pena de verme. Cuando ya estaba cerca de la iglesia mayor y de la casa de Fuen, me quedé parada en medio de la acera. Era un día claro y muy fresco. O sería el frío que yo sentía, quién sabe. El caso es que vi desde la acera el nido de las cigüeñas. Cuando estaba mirando hacia arriba sonaron las campanas de repente. Nunca me había fijado en ese detalle. Las pobres cigüeñas ni se inmutaban con el estruendo. ¿Cómo podía ser? Las campanas de la iglesia mayor son enormes. Arriba debería sonar el tañido como un terremoto y sin embargo allí estaban ellas, la mar de tranquila, como si no pasara nada. Ya te he dicho que yo me fijo mucho en los animales. Pues mira, ese día no fue menos. ¿Tú crees que sería aquello una señal? Para mí sí lo fue. Recuerdo que de repente intenté convencerme de que había que seguir con la vida y luchando, aunque el estruendo de las campanas me dejara atontada. Creo que esa decisión me salvó. He visto a mucha gente rendirse a las primeras de cambio y mira que yo tenía motivos. También hay escenas cotidianas en las que el bienestar se manifiesta en pequeños detalles, alguna que otra pincelada colorida. Rubén y Curtis, ya no en la época de la guerra civil, sino en la transición, revolotean por Jerez, San Fernando y Cádiz enfrascados en la búsqueda de Marta. A Curtis se le daba bien la moto. Las ruedas pequeñas de la alambreta subían con nervio las calles en cuesta hacia el Tempul. Rubén se imaginó inmerso en una película italiana de los 60, entre paredes desconchadas y arriesgados conductores de Vespas en mangas de camisa. Ni siquiera el empedrado de alguna de las calles consiguió que Curtis aflojara el puño de la moto. O esta otra. Curtis conocía bien el casco antiguo de Cádiz. Se acercó al barrio de la Viña bordeando la costa, dejando la catedral a su derecha, y un poco más adelante se adentró en sus calles estrechas. Habían pasado junto a varias personas, pero eligió a una chica joven como blanco de su consulta. «Muchacha, ¿sabes si hay alguna carbonería por aquí?» «¿Una carbonería? Que yo recuerde...» «Ah, sí, en la calle Corralón había una, pero yo no sé si estará allí todavía. Mira, sigue por esta calle y la 1, 2, 3, la cuarta a la izquierda». «Gracias, guapísima. Ay, si no tuviera prisa. ¿Qué irás a buscar tú en una carbonería? ¿No irás a encargar allí tus Reyes Magos, no, tunante?» La chica terminó su frase y se volvió con un gesto simpático de desprecio. Curtis sonreía agarrando el manillar y sin moverse del sitio.
Venga, hombre, que ya es tarde. Rubén le rescató del ensueño. Esta gaditana. Curtis movía la cabeza como apenado de haber dejado escapar a su presa. Y saliendo ya del universo de los años de la ballena y para finalizar, y desde la narración, ¿cómo podríamos explicar la diferencia entre felicidad y bienestar? Permítanme crear una situación ficticia. Imaginemos a unos padres de un país en guerra cargados con un escaso bulto de enseres y 2 niños pequeños. Atisba por fin la frontera de Europa. Sonríen, están esperanzados y son felices, después de muchas penalidades. Sí, son felices al menos durante los 800 metros que les quedan hasta alcanzar el paso fronterizo, a pesar de que el fango purga sus pies y ríen con toses bronquíticas. Son felices a pesar de que quizás no alcancen nunca el bienestar. Pero no me hagan mucho caso. Todos sabemos que esto es una situación ficticia. Y como conclusión, me gustaría leeros el final de una carta de amor que escribí a mi nieta María. Si puedo. No necesites ni dependas nunca de nadie. Atiende, sin embargo, a quien no haga nudos en tus sueños, a quien sople con fuerza en tus velas, y si alguien tira con vehemencia de tu cuerda, que sea para que tu cometa al viento asciendas más y más con ese impulso. No hagas caso a los poetas del serás mía, del seré tuyo, del para toda la vida, del no puedo vivir sin ti, del sin ti no soy nada, de somos uno entre los dos. No hagas caso de medias naranjas ni de príncipes enteros. Que como dijo García Calvo, oh magnífico bribón, libre te quiero, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Muchas gracias.